todo lo que eran los tres pilares del peronismo, que si yo no mal los recuerdo, sería todo lo que es tercera posición, independencia económica y justicia social. ¿Los relacionamos? Sí, Sí, me parece Nicolás, gracioso. los relacionamos. ¿Vos qué decís que sí, Nicolás? ¿Estás en condiciones de poder darme una mano para explicarlos? Muy por arriba. Te saqué la posición de comodidad. Más o menos. Dale, dale, tirate un lance que sea amistoso, no requiere un estudio profundo. ¿Cuáles eran los tres? Tercera posición, independencia económica y justicia social. Lo que dijimos es que los tres pilares iban como un poco de la mano. No estamos en contra. No estás en condiciones. Vale, ¿alguno está en condiciones? Yo estoy en condiciones. Dale, Valentina. Bueno, las tres bases eran la tercera posición, independencia económica y la justicia social. La primera se basaba en no estar ni a favor del capitalismo ni del socialismo, como estar en una posición neutra. Sin embargo, eso no le resultó bien. Bueno, el otro era independencia económica, es decir, industrializarse. A esto se va con el ICI, de poder fabricar sus propias manufacturas y poder venderlas, tanto nacionalmente como internacionalmente, Sí. para así poder tener más ingresos y generar más trabajo para la gente que estaba desempleada o que necesitaba más ingresos. Y después la justicia social, que era lo de eso, de darle, ¿cómo decirlo?, más beneficios a las personas que nunca los habían tenido. Tipo trabajadores, personas sin muchos poderes sin mucho poder económico. Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que vos decís. Sintetizado, pero es eso. Pregunta, ¿por qué los tres... una cosa, te hago una corrección por las dudas que te haya quedado así. Ojo, porque Perón es capitalista a full. ¿Estamos? A ver, lo que vos decías, ni capitalista ni socialista, tiene que ver más que nada con no alinearse en un mundo de Guerra Fría. Es decir, no alinearse ni plenamente con uno ni con otro, pero en oposición o en contraposición de eso, en realidad, mantener como relaciones con ambos sin ningún tipo de problema. Pero en realidad, si uno se pone a mirar a Perón, Perón es capitalista sin ningún tipo de dudas. Ahora, lo que me importa de la situación es, ¿cómo conectamos los tres pilares del peronismo? ¿Cómo uno te lleva al otro? Porque primero para tener independencia económica necesitaba como... Es como que para tras no estar de ningún lado de los dos, no sé cómo explicarlo. Bien, vamos, alguno que se anime. Es como que, como Posición causa y neutra, consecuencia. Dolores, no que dale. Estados Unidos como que no se excluya del comercio exterior y por eso empezó la independencia económica. Bien, a ver, la independencia económica, a mí lo que me interesa que ustedes vean es la independencia económica en Argentina en ambos casos, tanto en el 30 como en el peronismo, es un poco el resultado de que el contexto internacional te fuerce a ello. ¿Qué quiere decir eso? Que estás obligado a hacerlo, o sea, Estás obligado a vos no tenés... hacerlo. Ahí está, que estás obligado a hacerlo. A ver, en el caso del 30, porque la crisis del 30 es la crisis del 30, y te obliga a hacerlo. Y en el caso del peronismo es porque vos tenés un Estados Unidos que después de la Segunda Guerra Mundial literalmente boicotea la experiencia argentina. Entonces, es porque boicotea la experiencia argentina que tendrías posibilidades o tendrías como la intención de crear esta independencia económica. Hubiese sido siempre, yo digo, hubiese sido siempre mucho más interesante si hubieses logrado independencia económica sin ese contexto internacional, ¿no? Digo, que haya sido como una decisión en un contexto económico un poco más normal. Cuando vos lográs a ver, o para lograr esa independencia económica, y si entendemos este boicot por ahí internacional, ¿cómo se relaciona la idea de justicia social? ¿Y por qué se complementa con la idea de justicia social? ¿Puede ser algo que tenga que ver con la capacidad económica? Exacto, ¿con capacidad de qué de los habitantes argentinos? De consumo. Que les compren. De compra, de consumo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vos necesitabas como para que tu independencia, tu crecimiento económico sea posible, necesitas que tener como un grupo poblacional argentino con capacidad de compra. ¿La tuvo esa capacidad de compra el poblador medio bajo argentino?
Sí, la tuvo. Y nosotros habíamos dado ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se daba? A ver, ¿a qué daba lugar esa...? Ah, lo de Mar del Plata. Ahí está, ¿qué era lo de Mar del Sí. Plata? Porque eso es un Ah, buen ejemplo de que tiene Era de consumo. porque era como la donde iban las grandes sociedades, las Sí, élites, y ellas como que emigraron para Bariloche. bien, Y las estamos personas que antes no podían apenas viajar, empezaron a hacerlo. de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que eso daba un conflicto cultural, bla, 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 bla. Ya lo sabemos. Bien, a ver, ¿qué es lo que me importa que nosotros veamos hoy? Les pregunto, en realidad se los pregunto porque en realidad me interesa seriamente saber qué es lo que les parece. A ver, Lucho, si sabes por qué no me dan el wifi, no drama, Farizo, está grabado. A ver, viéndolo así, el que haya entendido modelo económico peronista, ¿les parece un modelo económico bueno, malo, regular y su justificación, ¿no? Me parece que tipo estaba bien orientado porque quería darle una mejor vida a personas que antes no lo habían tenido, Ujú. personas que no habían sido nunca tomadas en cuenta. Tipo, me parece que en sí tipo, lo hizo bien, tipo, le dio como... Sí, es una Para muy mí estuvo buena, bien. a ver, es No una sé. muy buena explicación o respuesta, digo, siempre yo estoy queriendo que me lo digan ustedes, yo siempre digo, yo soy antiperonista, pero soy antiperonista del post-Perón, para mí el peronismo tiene cosas muy interesantes. ¿Alguno más? ¿Qué les parece el modelo económico peronista? ¿Funciona o no funciona? Acá habíamos visto lo del IAPI, ¿no? Sí, el rol del IAPI, plan quinquenal, sí, estamos de acuerdo. Para mí no funciona. Para vos no funciona, ¿por qué, Francisco? Dale. Y porque deja de conforme a la alta sociedad, digamos, a las que A la elite. por ahí tienen, a la ley, claro, que tiene más, no sé cómo explicarlo, más tierras, más cosas para explotar en la Argentina. Entonces, si vos tendrías una buena relación con la elite, tendrías más oportunidad para crecer en la economía mundial. Pero como no se llevan bien con la elite, capaz que no tienes oportunidad. Es una buena aproximación. También es verdad que la elite de la época del peronismo en su mayoría es terrateniente. Y vos lo que estás queriendo hacer es convertir al país de alguna u otra forma en algo industrial. Quiere decir que en realidad desde la lógica del peronismo lo que la elite piense no importa, porque no es hacia ellos a los que están como dirigiendo las medidas económicas, pero es una buena aproximación, es una buena postura. ¿Alguien más tiene una postura tomada? No, está bien. Bien, ¿qué es lo que me importa? El modelo económico peronista, para mí, pero respeto la postura de Valentín y la de Francisco, es un modelo económico superador. Es decir, cualquier peronista que se pare hoy 2020 y que se rasgue las vestiduras porque el peronismo de Perón, en realidad está pensando en todo esto que nosotros dijimos. Perón es sinónimo de estos tres elementos que nosotros dijimos, que en realidad tuvimos la oportunidad de explicarlos como de manera teórica. ¿Qué quiere decir de manera teórica? Lo explicamos nada más en cómo funcionaría o cómo debería funcionar en la teoría cuando nosotros cuando lo vemos aplicado por ahí en los gobiernos de Perón o el momento en que Perón estuvo como al frente del país. Los que nos encontramos es que en realidad los 9 años y un poco más de tiempo que estuvo Perón siendo un personaje como relevante de Argentina, lo cierto es que la economía argentina no funcionó tan bien como uno hubiese esperado. Si bien el modelo económico parece superador e interesante, lo cierto es que en la práctica tiene una gran cantidad de problemas. A ver, línea del tiempo, 43, marcando el golpe de Estado. Este es el periodo todavía no peronista, este es el periodo donde Perón empieza a formarse. 46, sí, ya es Perón, 55 es derribamiento de Perón. Pregunta, ¿cuándo podemos marcar, y a ver si ustedes solitos se dan cuenta, digo, aquellos que hayan leído, ¿cuándo podemos marcar un antes y un después económico del peronismo? ¿Y por qué? No sé si está bien, pero creo que 52. Un poquito antes. A ver, por acá. Vamos a marcar 52. 49. Bien, por acá. 48. 49. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay acá? O sea, todo muy lindo con lo que dice Perón, todo muy lindo con las bases del peronismo, que son las bases y seguirán siéndolo.
Digo, lo cierto es, en ese finales del 47, 48, 49, uno empieza a darse cuenta que por más que el tipo aplique plan quinquenal, aplique el IAPI, intente fomentar la industria y todo lo que uno ya sabe, lo cierto es que a nivel práctico la economía argentina no está funcionando como debería. ¿Cuáles son los problemas que empiezan a aparecer? Que los precios de los cereales y las carnes, no, pará. No. Hay una crisis, ¿o no? Sí, hay una crisis. ¿Cuáles son las causas de esa crisis? Sí, creo que estabas bien, Gendy. Precios de cereales y carnes. Porque si los precios de cereales y carnes volvieron a su normalidad y los mercados se contrajeron. Bien, mercados Las reservas acumuladas se agotaron. Ahí Eso está. sí. A ver, vamos a buscar tres ejemplos o tres cosas concretas para que ustedes vean problemas concretos del peronismo. En primer lugar, antes que eso, digo, ¿qué pasa con el campo? ¿Cuáles son los problemas que aquejan al campo? Que esto ya es casi un accidente geográfico, no es culpa de él. No había una sequía. Bien, sequías. A ver, desde finales del 47, el campo argentino enfrenta múltiples sequías muy grandes, en serio. La pregunta es, ¿por qué una sequía pondría en vilo la economía peronista? Y porque Porque eso afecta a la producción. No A la afecta a la producción producción. agrícola. ¿A qué afecta? Alguien una voz masculina fue la que habló recién. ¿Por qué esa sequía afecta a la economía peronista? ¿En qué repercute esa caída de la producción agraria? ¿La economía? Sí, pero ¿en qué concretamente? ¿Por qué Perón depende de esa producción agraria? Y tiene algo que ver con el IAPI, que no puede Bien, cobrar, tiene algo que ver con el IAPI, gracias Nicolás. ¿Por qué tiene algo que ver con el IAPI? ¿En qué afecta que haya una sequía gigante? y que no puede cobrar el impuesto Bien. a todo lo que se produce. Bien, entonces lo que hay, a ver, el problema con el IAPI, para aquel que no recuerda, el IAPI era el que le compraba el producto al campo y que lo vendía a precio internacional y que de esa diferencia sacábamos plata para el Estado. Esa sequía lo que genera es un problema, a ver, una baja en la recaudación. Recaudación impositiva, ¿estamos de acuerdo? Quiere decir que el Estado, como consecuencia de que el campo empieza a entrar en crisis, empieza a tener grandes problemas de recaudación impositiva. Si no recaudas plata, ¿qué es lo que pasa? No hay préstamos. Sí, Claro, hay préstamos claro. o hay menos préstamos, pero lo cierto es que en realidad lo que hay de manera como constante en el peronismo es un Estado que constantemente redirecciona plata. ¿Estamos? Es un Estado que gasta mucha plata, no solamente en préstamos para industria, estoy pensando en Claro, los subsidios. Con... todo, subsidio, en justicia social, bla, bla, bla. Quiere decir que un campo con una multiplicidad de sequías es una caída en la recaudación. Ahora, mientras menos recaudas, ese Estado deja de gastar plata. No. Quiere decir que lo que empieza a haber es un déficit fiscal. ¿Qué es un déficit fiscal? Faltaba plata. Que gastás y no recuperás. Bien, en realidad sería gastás más plata de la que te entra como recaudación impositiva. Quiere decir que vos, pensémoslo como si fuese una casa, gastás más plata de la que te entra mes a mes. Estamos progresivamente, ese déficit fiscal puede ser un problema. A eso se le agrega algo que creo que ustedes, economía política, no tuvieron todavía, ¿no? No, bien. No. A ver, a esto se le agrega algo que se denomina como crisis de balanza comercial. Y la crisis de balanza comercial funciona de esta forma, básicamente. Esto es algo sumamente macroeconómico. Lo que el peronismo se empieza a dar cuenta, 48, 49, 50, es que en realidad por más que vos quieras y digas que estás poniéndote al frente a una independencia económica, lo cierto es que en la práctica esa independencia económica tiene ciertos problemas. En principio, el problema radica en que vos estás queriendo crear industrias livianas, porque el primer plan quinquenal es de industrias livianas, es decir, electrodomésticos, alimentos, textiles, bla, bla, bla. Pero en realidad lo que vos no producís en Argentina es ¿qué? ¿Qué es lo que no produce Argentina? Por más que se Industria vea... pesada. Industria pesada. ¿Que la necesitas? Sí. Porque en realidad esas industrias livianas solamente funcionan si tienen industria pesada. Quiere decir que para producir un textil vos necesitas la máquina. Para producir todo lo que vos considerás de industria liviana necesitas grandes maquinarias que
siguen viniendo de afuera. Entonces, a medida que el Estado empieza a perder sus reservas, que tiene que ver con esto de las sequías, lo que empieza a pasar es A, déficit fiscal, B, empezás a darte cuenta que gastás mucha más plata de la que vos querrías en traer, por ejemplo, al país industrias pesadas que vos no producís en Argentina. Entonces, gradualmente lo que te das cuenta es que el Estado empieza a quedarse, o por lo menos no a quedarse, pero la plata del Estado empieza a reducirse de manera bastante drástica. El último problema se va a dar, que no lo puse acá, que es el problema típico de toda economía keynesiana o tipo de economía de tipo benefactora. Si todos ustedes tienen plata y consumen, ¿qué es lo que va a pasar? Casi de manera mecánica. Se van a acabar las mercaderías. No, nunca se van a acabar las mercaderías. Y va a seguir funcionando así, entonces va como. ¿Y no cuál sé, es el, a ver, qué es lo que a ver, para que ustedes lo vean básicamente, toda economía keynesiana, toda economía de tipo benefactora, toda economía que sigue este modelo peronista, tiene un problema que en realidad nosotros lo tenemos enquistado en la economía argentina, digo, pero en realidad se profundiza en algunos casos con estas economías. Si todos ustedes tienen plata y yo tengo 5 celulares, ¿lo van a poder comprar todos? ¿Y yo qué puedo hacer Sí, con esos celulares? Si ustedes aumentarlos al precio. aumentarles el precio. Entonces, ¿qué quiere decir? Una economía de tipo benefactora viene de la mano con una práctica económica que tenemos en Argentina todavía hoy. ¿Cuál es? Inflación. Inflación. Vamos. A ver, el otro problema que tenemos en una economía de estas características es que potencialmente si todos comenzamos a tener plata para poder consumir, consumiremos y mientras más consumas, más aumentarán los precios. Estamos entre muchas causas que aumentan los precios. ¿Qué quiere decir? Si bien nosotros sabemos, porque nosotros está instalado casi de sentido común, que el peronismo es todo lo bueno y todo lo deseable a nivel económico para los sectores medios y bajos, lo cierto es que cuando uno vea la economía peronista en acción, lo que uno ve es que en realidad hay un primer momento, y fíjense que marco el 43 incluido, que no es peronismo presidencia, digo, sino que él como secretario de Trabajo y Previsión, hay un momento donde esta economía crece, empieza a crecer progresivamente, y de repente se encuentra un tope en el 47, 48, 49, en donde las cosas no estarían tan bien. ¿Estamos? ¿Por qué me importa esto? Porque el apartado que ustedes tenían que leer para hoy decía crisis y nueva política económica. Perón es reelecto en el 52. Es obvio que va a ser reelecto. ¿Hay dudas de que iba a ser reelecto? Cero. Estamos, o sea, muy a pesar de lo que decía Francisco hace rato, muy a pesar de las élites que se sienten profundamente heridos por este muchacho, lo cierto es que no hay dudas de que va a ser reelecto. Ahora, en el 52, el tipo es electo y de ahí en más lanza nuevas políticas económicas. Y las nuevas políticas económicas del peronismo, la realidad es que en ese segundo gobierno son bastante diferentes a las que uno asociaría a peronismo. Por ejemplo, no, me equivoqué botón. Por ejemplo, vamos a marcar segundo peronismo 52. Vamos a ver, ¿cuáles son las políticas económicas del segundo peronismo? ¿Alguno las encontró? Se Empieza- restringió el crédito industrial y Bien, el uso de las divisas. sí. ¿Qué más? Empezó Se dio nueva... Habla. No, no. Dale, gente, Ahora vos, ahora vos. dale, entre todos. Habla vos. No, yo es lo del segundo plan quinquenal. Bien, a ver, vamos por ese. Igual lo que dijo Valentina también estaba bien. Primero, acá tenemos primer plan quinquenal. Acá tenemos segundo plan quinquenal. A ver, obviamente la diferencia con el primer plan quinquenal está en que este no lo vamos a ver terminar. Sabemos que son planes de 5 años, este había arrancado en el 47, siguió hasta el 52, con éxitos para mí bastante grandes. Segundo plan quinquenal, obviamente no van a ocupar los 5 años porque no lo vamos a ver, porque en el 55 lo terminan golpeando. Pregunta, ¿cuál es la diferencia de ese primer y el segundo plan quinquenal? Este es industria liviana.
Y este creo que ya es como... ¿Qué fomenta? ¿O qué va a intentar fomentar? La industria pesada. La pesada. Perón se dio cuenta, obviamente, que la la necesitamos. importancia de desarrollar industria pesada, porque si querés ser independiente económico, tenés que producir en tu propio territorio maquinarias y cosas un poco más grosas, para que incluso la industria liviana pueda funcionar. Por otro lado, el IAPI se mantiene, pero se reconvierte, sigue sacándole plata al campo, pero parte de esa plata, ¿a quién se la va a devolver? ¿Qué es la vuelta al campo? Pueden ser los productores rurales. Tal cual. Ahí está. ¿Quién dijo lo de los productores rurales? ¿Henry? Sí. Bien, sí. A ver, esa plata va a seguir recaudando plata del campo, pero de repente mucha de esa plata, como entiende que el campo está en problemas y entiende que tiene que sanear los problemas del campo, porque el campo es el que le está dando de alguna manera el grosso de la recaudación impositiva, lo que hace Perón es crear esto que es la vuelta al campo, que es todo un conjunto de beneficios económicos a productores rurales, para que puedan, por ejemplo, no sé, producir o comprar maquinarias de alta tecnología y que les permita producir mucho más y más rápido. Entonces, entiende que el campo es un sector golpeado y entiende que ese campo lo tiene que, de alguna forma, como mimar económicamente. Ahora, por ejemplo, el tipo acá saca, no sé si está en Romero, pero se los digo yo. A ver, descongela, borro, descongela alquileres. Sí. Se ¿Aparece levantó el Romero? congelamiento de alquileres, pero Bien, lo toca así nomás. No dice Buenísimo, nada. descongelamiento Sí, de lo dice. alquileres. Esto es razonamiento puro, muchachos. Si lo razonan, es una pavada. A ver, congelamiento de alquileres, descongelamiento de alquileres. Pensemos un segundo. Esto es mi sueldo en el 48. Yo, pensémoslo como una familia tipo, o sea, yo previamente estoy pensando, antes de que Perón sea Perón, yo ganaba hasta acá. Estamos pensando en el 39. Progresivamente, Perón me permitió ganar hasta acá. Quiere decir que yo, obviamente, progresé muchísimo a nivel económico y esto es lo que un poco me permite, no sé, lo que decíamos la vez pasada, ir a Mar del Plata, ir al cine, comprarme 2 camperas que antes no me la compraba. Ahora, con todo este aumento de dinero que yo tengo, producto de jubilaciones, de incentivos, subsidios, bla, 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 yo me encuentro que gasto hasta acá de plata. La realidad es que mis necesidades básicas están resueltas con esto. ¿Lo demás qué es? Una especie de sobrante. ¿Lo demás qué es? Dinero sin gastar. Bueno, y en el caso, está bien, sin gastar, y en el caso de que lo pusimos en un término un poco más sofisticado económico, ese dinero sin gastar, ¿qué es tuyo? Sobrante. Ahorro. Ahorro, Ahorro. ¿estamos? Ahorro. Esto es ahorro, es un sobrante que se ahorra. Ahora, como a mí me pasaba esto, fíjense que en este esquema yo tenía, yo soy un tipo que aparte no tengo mi casa, yo alquilo, ¿estamos? Y con esto yo comía, esto es para el alquiler, esto es para tal cosa, esto es para el transporte, pum. Bien, esto lo utilizaba por ahí para comprarme una campera de más, esto lo utilizaba para alguna cosa que fuese de lujo, no de lujo, pero por lo menos que tenía posibilidades de vivir sin ello. Aún así, podía gastar hasta por acá y esto igualmente lo ahorraba. A ver, esto, ¿qué genera? Ganancia. ¿Qué genera en la economía argentina cuando vos tenés mucha gente, lo dijimos hace rato, mucha gente con capacidad de consumo? Que todos quieren comprar. Si todos pueden comprar algo, ¿qué es lo que yo haría si soy el que vende algo? Aumentar. Caída de precio. Inflación. Bien, esto es una de las tantas causas de la inflación. Que vos tenés gente con más capacidad de consumo. Ahora, en el 52, Perón se da cuenta de algo que no es menor, y es, che, más allá de todos los problemas que yo estoy teniendo, uno de esos problemas es el problema inflacionario. Y la inflación la tenés por esto. Estamos, entre muchas de las causas que generan inflación, es el propio hecho que tenés mucha gente con capacidad de consumo. Entonces,
hasta el 48, en realidad hasta el 52 para ser un poco más exacto, lo que yo había hecho como medida populista es congelar alquileres. Pregunta, ¿por qué congelamiento de alquileres es una medida populista? Para que todos puedan como, ay, no sé, no me sale la palabra, pero como tener o poder pagar sus casas y vivir en buenas condiciones. Bien, O mejor estamos de acuerdo. condiciones. Si es una, a ver, ¿te parece que es, a ver, congelar alquileres beneficia más al que alquila o al inquilino o al que lo alquila? ¿Al dueño o al que alquila? El inquilino. Al inquilino, ¿estamos de acuerdo? Quiere decir que yo, muy pensando al estilo de lo que decía Francisco hace rato, yo que soy el tipo que soy dueño de 4 departamentos, me quiero matar con Perón. Porque en realidad tengo que fijar un precio y tengo que congelar ese precio por un par de años sin poder modificar el precio. Ahora, esta situación, cuando uno la ve en el 52, Perón se da cuenta que entre tantas razones que permiten explicar la inflación, es que en realidad lo que hay es un montón de gente que tiene un exceso de capacidad de consumo. Entonces, una de las medidas que el tipo toma es descongelar alquileres. Cuando yo descongelo alquileres después de 4 años de congelar alquileres, ¿qué es lo que uno naturalmente espera que suceda? Suban los precios de golpe. Sube todo lo que no subió en 4 años. ¿Qué quiere decir? Yo antes consumía hasta acá y ahora Perón habilitó estratégicamente el descongelamiento de alquileres. Quiere decir que yo antes pagaba esto solito de alquiler, esto que está acá, y ahora me encuentro que de golpe no solamente me aumentó porque el Estado así lo permite, sino porque, o sea, me aumentó lo que sería el año ese de alquiler, sino que me aumentó por todo lo que no me aumentó. En consecuencia, ahora el alquiler me sale hasta acá. Y a esto habría que agregarle que de repente, no sé, dejaste de subsidiar el transporte. Y si dejaste de subsidiar el transporte, antes un pasaje por ahí te salía $1, y en el segundo peronismo ese pasaje te va a salir un poco más. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Por ahí, estoy haciéndolo un poco excesivo, pero para que lo vean, el obrero en el 48, esa clase media baja en el 48, utilizaba hasta acá de su salario. En el 52, 53, 54 va a utilizar hasta acá. Porque necesita esto de su salario para poder vivir. ¿Qué redujo? ¿Su capacidad de qué? Consumir. Su capacidad de compra o consumo. Bien, su capacidad de consumo. Primero su capacidad de ahorro y segundo su capacidad de consumo. Si el tipo en el 48 hubiese querido comprar una campera más, lo hubiese hecho porque tenía una bocha de plata para poder destinarle a eso. Ahora, en el 53, cuando al tipo le sobra notablemente menos, estamos por acá, para comprar una nueva campera lo va a pensar 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? Porque en realidad si compra puede ser que por ahí no llegue a fin de mes. O sí llega, pero llega con un poco más de justeza, de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Cuando vos reducís esto, y el descongelamiento de alquileres es un buen ejemplo de esto, lo que está queriendo hacer es ¿qué? Frenar qué tipo de conducta en la economía. Que todo el mundo, no sé, quiera... La inflación. La inflación. Claro. Entonces vos te das cuenta que en realidad el segundo peronismo es sumamente consciente de los problemas que está teniendo su economía y que toma medidas en consecuencia. Este peronismo del segundo periodo es bastante distante respecto de lo que uno esperaría de ese primer periodo. No quiere decir que Perón deje... A ver, no estoy diciendo con esto que Perón deje de tener como sector privilegiado, como de interlocutora a los obreros. O sea, peronismo y obreros están ahí siempre. Lo que digo es, cuando uno analiza ese segundo peronismo, por ahí tiene otro perfil que cuando uno lo mira, parecería que no está cuidando tanto a los sectores medios y bajos, y parecería que toma medidas que por ahí los perjudican un poco, pero en realidad lo hace en función de normalizar o de... Sí, normalizar es la palabra, de normalizar determinados problemas económicos que la Argentina de su peronismo está enfrentando. Lo cierto es que ese segundo perfil o ese segundo plan quinquenal y todo lo que implica ese segundo peronismo
Si bien tiene buenas intenciones, porque convengamos que pensar un país que produzca sus grandes, como las grandes maquinarias para ser realmente independiente, es realmente algo bastante prometedor y bastante superador. Lo cierto es que no lo vamos a ver en la práctica porque sabemos que un par de años después va a ser golpeado. Lo que tendríamos que ver para que nos quede un toque más claro, pero no es el momento, es, bien, ¿por qué razón es golpeado? ¿Se entiende el cambio de perfil del primer y el segundo peronismo? Sobre todo a nivel económico, ¿está claro? Nada, con esto estoy tranquilo de haber llegado hasta ahí. Lo que tendríamos que ver cuando volvamos es la parte política del peronismo para después tirarlo y derribarlo con el golpe de Estado.